tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que son sucesiones. ¿Sí? Sin más que decir, no olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para que puedan ver los siguientes videos que voy a ir subiendo, ¿no? A ver, vamos resolviendo algunos ejercicios de sucesiones. Problema número 1 me dice deducir una fórmula explícita para la sucesión a sub n igual a menos 2, 1, 6, 13, 22. Bien, entonces primero vamos a comprobar si esta sucesión es geométrica. Entonces, para poder saber si es geométrica, tengo que hallar la razón. Y la razón se la halla como, a ver, puedo escoger cualquier término, por ejemplo, el segundo, y lo divido para el término anterior, que sería menos 2. Ese sería, pongámosle razón 1, que sale menos 1/2. Vamos sacando una razón 2, que debería ser igual a la de acá, pero escojamos otros términos. Por ejemplo, el 13. 13 dividido para el anterior. ¿Y el anterior cuál es? 6. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar acá? Lo que debería pasar es que, sin importar qué valor tú escojas, al dividirlo para el anterior, siempre debe salir la misma razón. Entonces, aquí podemos concluir que R1 es diferente de R2 y por lo tanto la sucesión no es geométrica. ¿Ya? Ahora, en cambio, vamos viendo vamos comprobando si la sucesión es aritmética. ¿Ya? Entonces, para poder hacer esto de aquí, tengo que sacar en cambio la diferencia. Y la diferencia, ¿cómo se la halla? Pues algo muy similar, sino que en vez de dividir, vamos a restar. Por ejemplo, escojo el segundo término, 1, y le resto el anterior, que sería menos 2. Entonces, esto de aquí me sale 3. Esa sería una diferencia 1 y una diferencia 2 va a ser igual. Escojamos otro término, por ejemplo, el 13. Al 13 le resto el anterior, que sería 6. ¿Y esto aquí cuánto queda? Esto aquí queda 7, ¿no? Entonces, ¿qué podemos comprobar aquí? Podemos comprobar que la diferencia 1 es diferente de la diferencia 2. Para que sea aritmética, deberían salir iguales esta diferencia. Sin importar cuál término tú escojas, si tú le restas el anterior, debe salirte la misma diferencia. Por lo tanto, esta sucesión no es geométrica, ni tampoco es aritmética, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser otro tipo de sucesión, ¿no? Vamos a tratar de encontrarle un patrón o una fórmula explícita, como dice aquí el problema. Por ejemplo, miren, observen aquí que el menos 2, yo lo puedo escribir como 1 al cuadrado menos 3. ¿Ya? 1 al cuadrado 1 menos 3 te queda menos 2. El 1 lo puedo escribir como 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado 4 menos 3 sería 1. El 6 lo puedo escribir como 3 al cuadrado menos 3. 3 al cuadrado 9 menos 3, 6. El 13 lo puedo escribir como 4 al cuadrado menos 3. 4 al cuadrado es 16, menos 3 sería 13. Y el 22 lo puedo escribir como 5 al cuadrado menos 3, ¿no? 5 al cuadrado 25, menos 3, 22. Por lo tanto, en otras palabras, la sucesión a sub n, recuerden que estos serían los términos. Primer término a sub 1, segundo término a sub 2, tercer término a sub 3, este sería el cuarto término a sub 4, este sería el término a sub 5, y de manera general sería un término a sub n, lo puedo escribir como n al cuadrado menos 3. Para cualquier n que está entre el intervalo sería de 1 a 5, ¿no? Pero cuidado que n pertenece a los naturales. Y esa sería la fórmula explícita que me están pidiendo en este problema. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente problema me pide verificar si las siguientes sucesiones convergen o divergen, ¿no? El literal A me da una sucesión a sub n igual al logaritmo de n sobre la raíz de n, ¿no? Recuerden que n pertenece a los naturales. Siempre vamos a estar trabajando con naturales en lo que tiene que ver con sucesiones. Entonces, para poder saber si una sucesión converge o diverge, lo único que tienes que hacer es calcular el límite cuando n tiende al infinito de a sub n.
Entonces, esto sería el límite cuando n tiende al infinito de a sub n, que sería logaritmo de n sobre la raíz de n, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo el valor del infinito, me va a quedar logaritmo de infinito sobre la raíz de infinito, que esto me queda infinito sobre infinito, y esto quiere decir que yo tengo que aplicar L'Hopital, ¿no? Por lo tanto, me va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de, divido la derivada de lo de arriba, sería 1 sobre n, dividido para la derivada de lo de abajo, la derivada de la raíz de n, que sería 1 sobre 2 raíz de n. ¿Sí? Multiplicando extremos con extremos, medios con medios, me quedaría el límite cuando n tiende al infinito de 2 raíz de n sobre n. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? Por ejemplo, estos dos términos que están aquí, estos dos términos, si yo lo pongo en una sola raíz, debería quedar de la siguiente forma. El límite cuando n tiende al infinito de 2 veces la raíz de n sobre, y esta n ingresa en la raíz como n al cuadrado, ¿no? Esto me va a quedar el límite cuando n tiende al infinito de 2 por la raíz de 1 sobre n, ¿no? Aquí simplificando, ¿no? Y por lo tanto, si yo reemplazo aquí el infinito, si aquí reemplazo el infinito, ¿no? Esta parte se me hace 0. Y por lo tanto, todo este límite queda 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta sucesión converge y converge al valor de 0. Pasemos con el siguiente problema. De igual forma, vamos a verificar si esta sucesión converge, ¿no? La sucesión b sub n igual a 1 menos 3 sobre 2n elevado a la 5n. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Calculamos el límite cuando n tiende al infinito de 1 menos 3 sobre 2n elevado a la 5n, ¿no? Esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de 1 menos, a ver, miren, voy a dividir el numerador para 3 y también el denominador para 3, ambos, numerador y denominador, de esta forma, 1 sobre 2n tercios. Dividí el numerador para 3, te queda 1, y el denominador para 3 queda 2n sobre 3, ¿no? Todo esto va a estar elevado a la 5n. Esto de aquí va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de, voy a abrir un corchete, aquí me quedaría 1 menos 1 sobre, voy a ponerle aquí a esta parte otro color, 2n sobre 3. ¿Por qué razón? Porque esto lo voy a elevar a la 2n sobre 3. ¿Sí? Miren que yo estoy agregando esta parte, pero así como la agrego debo quitarla. Entonces la quito como 3 sobre 2n. Y aparte tengo que poner lo que ya tenía, que era este exponente 5 por n. ¿Por qué hice este artificio de aquí? Porque tengo que acordarme del siguiente límite notable, el límite cuando n tiende al infinito de 1 menos 1 sobre u elevado a la u, donde la u en este caso viene a ser lo que está aquí de rojo, 3n sobre 3. Esto me da e a la menos 1. Bien, por lo tanto, este límite que ustedes observan aquí, esta parte de aquí, como n tiende al infinito, toda esta parte se convierte en e a la menos 1, ¿no? Y nos queda límite cuando n tiende al infinito, esto se convierte en e a la menos 1, y este e a la menos 1 está elevado a esta parte de aquí. 3 por 5n quedaría 15n sobre 2n abajo, ¿no? Las n se cancelan, aquí no hay ningún problema, ¿no? Se cancela esto con esto, y nos quedaría límite cuando n tiende al infinito de e a la menos 1 elevado a la 15 sobre 2. Y como todo esto es una constante, el límite de una constante viene a ser la misma constante. Entonces, menos 1 multiplicado por 15 medios, el resultado me queda e a la menos 15 medios. Por lo tanto, quiere decir que esta sucesión converge. ¿Y converge a qué valor? Al valor de e a la menos 15 medios cuando n tiende al infinito. ¿Sí? Pasemos al siguiente ejercicio. Bien, tercer problema. Vamos a ver si esta asociación converge o diverge.
la sucesión C sub n igual a n menos 1 sobre n más 1 factorial, ¿no? Entonces, de igual forma, se tiene que calcular el límite cuando n tiende al infinito de la sucesión C sub n, ¿no? Que sería n menos 1 sobre n más 1 factorial. Y ese límite es el que tenemos que calcular. Vamos a resolver este factorial que está aquí. Me quedaría el límite cuando n tiende al infinito. Arriba quedaría n menos 1. Pero en cambio abajo, si yo resuelvo este n más 1 factorial, quedaría como n más 1 por n y por n menos 1 y por n menos 2 factorial. Hasta ahí me voy a detener. ¿Sí? Bien, entonces esto me va a quedar de la siguiente forma. El límite cuando n tiende al infinito, miren aquí que se simplifica, perdón, este de aquí se cancela con el de acá y me quedaría en la parte de arriba 1 y en la parte de abajo va a quedar en cambio n más 1 por n y por n menos 2 factorial, ¿no? Entonces, si yo reemplazo el infinito en el denominador, se va a hacer un denominador muy grande, pero como esto de aquí es una división, no todo se va a hacer ¿cuánto? Se va a hacer 0. Quiere decir que este límite da 0. Por lo tanto, converge. C sub n converge. Y converge al valor de 0. Bien, de igual manera, el siguiente problema vamos a ver si converge o diverge esta sucesión. Me da la sucesión d sub n igual a coseno de n sobre n. Para esto de aquí vamos a aplicar lo mismo, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito del coseno de n, perdón, coseno de n sobre n. Ese es el límite que tenemos que calcular. Ahora, ¿cómo calculo este límite? Pues recuerden que, a ver, vamos a ponerlo aquí. Recuerden que el coseno de n es una sucesión que está acotada entre menos 1 y 1. Por lo tanto, si cada uno de estos términos lo divido para n, donde n es un número natural, nos quedaría menos 1 sobre n menor o igual a coseno de n sobre n menor o igual a 1 sobre n. La desigualdad no cambia porque como n es natural, es un número positivo. Por lo tanto, aquí lo que estamos aplicando es el teorema del emparedado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo debo calcular? Debo calcular el límite del primer extremo, que es la función que está acá, el límite cuando n tiende al infinito, de menos 1 sobre n. Como ustedes observan, este límite al reemplazar el infinito se hace 0. Y también calculo el límite cuando n tiende al infinito del otro extremo, que vendría a ser la función que está acá, 1 sobre n. Al reemplazar el infinito, este límite se hace 0. Por lo tanto, el límite cuando n tiende al infinito de la función que está en el medio, este límite también toma el mismo valor. ¿Por qué? Porque estos dos límites salieron iguales. Y ese sería el resultado de este límite cuando n tiende al infinito, el coseno de n sobre n, ¿no? Por lo tanto, se concluye que la sucesión converge. ¿Y converge a cuánto? Converge a 0. Bien, el siguiente problema me dice, muestre que esta sucesión a sub n igual a n al cuadrado sobre 3n es convergente usando el teorema de la sucesión monótona para todos los n que pertenecen a los naturales, ¿no? O sea, donde n pertenece a los naturales. Bien, Bien, el siguiente problema me dice, muestre que la sucesión a sub n igual a n cuadrado sobre 3n es convergente usando el teorema de la sucesión monótona. Bien, el siguiente problema me dice, muestre que la sucesión a sub n igual a n cuadrado sobre 3n es convergente usando el teorema de la sucesión monótona donde n pertenece a los naturales, ¿no? Entonces aquí lo primero que hay que aclarar es cuál es el teorema de la sucesión monótona, ¿no? Ese teorema dice lo siguiente. Vamos a poner aquí, ¿no? Teorema. Dice que toda sucesión de números reales, déjenme abrir esto un poquito.
Ya toda sucesión de números reales, monótona y acotada, es convergente. Eso es lo que dice el teorema. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que saber, ¿no? Toda sucesión de números reales, aquí nosotros estamos trabajando con los naturales y los naturales son números reales. La sucesión debe ser monótona y acotada, por lo tanto es convergente, ¿no? Entonces, a ver, monótona, ¿qué significa? Que sea creciente o sea decreciente. Y tenemos que ver que sea acotada, es decir, acotada superior e inferiormente, ¿ya? Por lo tanto, a ver, ¿qué tengo aquí? Tengo que a sub n es igual a n al cuadrado sobre 3 a la n. Como esta función que está aquí, yo me puedo dar cuenta que el 3 a la n es una función exponencial, va a crecer mucho más rápido que n al cuadrado, yo puedo decir que la sucesión va a ser decreciente, pero tengo que demostrarlo. ¿Cómo yo demuestro eso? Pues verificando que a sub n sea mayor o igual a sub n más 1. ¿Ya? A sub n, ¿quién es? Es n al cuadrado sobre 3 a la n, y esto debería ser mayor o igual a sub n más 1, que sería n más 1 al cuadrado sobre 3 a la n más 1. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo debo verificar si se cumple o no se cumple y cuándo se cumple. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? N al cuadrado sobre 3 a la n va a ser mayor o igual a n al cuadrado más 2n más 1 sobre, aquí tengo 3 a la n por 3. Entonces aquí se puede cancelar el 3 a la n y nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar, acá arriba va a quedar n al cuadrado, va a ser mayor o igual a, y en esta otra parte quedaría n al cuadrado más 2n más 1 sobre 3, ¿no? Este 3 pasa acá al otro lado a multiplicar, quedaría 3n cuadrado, este n cuadrado pasa acá a restar, n cuadrado, y todos estos dos términos también a restar, menos 2n menos 1, y esto debería ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, aquí me quedaría 2n cuadrado menos 2n menos 1. ¿Ya? Ojo, que yo quiero que sea monótona. Simplemente monótona quiere decir que sea creciente o decreciente. ¿Ya? No puede, por ejemplo, no, si estuviéramos trabajando con funciones, no puede pasar algo como esto, que primero crece y luego decrece. Eso no puede pasar. Tenemos que quedarnos, obviamente, o con el trazo, perdón, o con el, sí, con el trazo que crece o con el trazo que decrece. ¿Ya? Porque vamos a tener nosotros algunos tipos de sucesiones que a veces crecen y luego decrecen, ¿no? Y tampoco puede pasar algo como esto, que, por ejemplo, va decreciendo, luego se hace constante y luego vuelve a decrecer, ¿no? Ese tipo de funciones, perdón, ese tipo de sucesiones tampoco podemos tener. Entonces, debido a esa razón de que debe ser monótona, o sea, solo creciente o solo decreciente, le vamos a borrar el mayor igual, solamente, le vamos a borrar el igual, ¿no? Vamos a quedar solamente con el mayor. ¿Sí? Lo aclaro aquí de una vez, ¿no? Mayor a 0. Entonces, nosotros podemos factorizar esta parte de aquí, aplicando fórmula general, es decir, me va a quedar n1,2 va a ser igual a menos b, b vale menos 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, menos 4a por c vale menos 1, sobre 2a, y a vale 2. Entonces esto me queda n1,2 va a ser igual a 4 más menos la raíz cuadrada de, aquí quedaría 4, menos y menos hace más, 8 sobre 4. Esto me va a quedar aquí 4 más menos la raíz de 12 sobre 4. Por lo tanto, aquí me va a quedar que n1,2 va a ser igual a, miren, raíz de 12 sería 2 raíz de 3. Ya sería 4 más menos 2 raíz de 3 sobre 4. Entonces esto de aquí se puede simplificar sacándole mitad, ¿no? Mitad aquí 4, 2, aquí se le saca mitad y acá también se le saca mitad, ¿no? Sería aquí 2, ¿no?
Por lo tanto, me quedaría que n1,2 va a ser igual a 2 más menos la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aquí ustedes pueden observar dos tipos de soluciones. N1, que va a ser igual a 2 más raíz de 3 sobre 2, y coma N2, que va a ser igual a 2 menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué puedo observar yo de esto? Puedo observar que, a ver, miren, si yo lo simplifico un poquito más, separo aquí 2 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2, me quedaría que N1 va a ser igual a 1 más raíz de 3 sobre 2, y acá también hago lo mismo, N2, y aquí separo 2 sobre 2 sería 1 menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué puedo observar? Que este número acá es negativo, ¿sí? Este número acá es negativo, en cambio el de acá es positivo. Por lo tanto, este número acá queda descartado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con valores que pertenecen a los naturales. Por lo tanto, nosotros debemos trabajar a partir de este valor de aquí. 1 más raíz de 3 sobre 2. Pero este número no es un número natural. Aquí van a seguir los puntos, ¿no? Los puntos que siguen de la sucesión. ¿Ya? Este punto de aquí no es un natural, nosotros tenemos que trabajar con el natural que sigue de este número, que vendría a ser el 2, ¿ya? Porque este número de aquí es menor a 2. Nosotros vamos a trabajar con el 2 a partir del 2. Este número es más grande que 1, el 1 vendría a estar por aquí, ¿ya? Y luego continúa el natural 3 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el infinito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Observen, miren. Vamos a hacer esto más pequeño. Vamos sacando los valores de la sucesión para que ustedes observen. Y vamos a graficarla aquí en el plano cartesiano. A ver. A ver, por ejemplo, cuando n vale 1, aquí van a estar los valores de n, ¿sí? Y acá van a estar los valores de a sub n. Cuando n vale 1, ¿cuánto queda la sucesión? 1 al cuadrado sobre 3 a la 1 sería 1/3, ¿no? Cuando n vale 1, quedaría aquí 1/3. Por aquí. Cuando n vale 2, vamos a poner el 2 por acá, quedaría aquí 2 al cuadrado 4, 4 sobre 3 a la 2, 4 sobre 9. ¿Ya? Y 4 sobre 9 va a ser un poquito más grande que 1/3. Quedaría por aquí. 4 sobre 9. ¿Ya? Entonces, miren, al parecer la sucesión está creciendo, pero ¿qué pasa cuando yo reemplazo el valor de 3? Cuando yo reemplazo el valor de 3, quedaría aquí 3 al cuadrado 9 sobre 3 a la 3, 27. ¿Sí? Y esto de aquí no es nada más que de nuevo 1/3, ¿no? Novena 1, novena 3, de nuevo 1/3. Bajo de nuevo acá. ¿Sí? Y a partir de este número, ya viene cuando viene el 4, a partir del número 4, si ustedes lo reemplazan, sería 4 al cuadrado 16, 16 sobre 3 a la 4, ¿no? 16 sobre 3 a la 4. Y este número obviamente ya va a ser más pequeño todavía, va a estar por acá. Y entonces a partir del valor de 3, la sucesión empieza a decrecer, ¿no? O pueden tomarlo como el 2, a partir del 2 también, ¿no? Miren que la sucesión hace esto, ¿no? Aquí parece que va a crecer, esta parte no hay que considerarla, porque la sucesión tiene que ser monótona. O crece o decrece. Entonces a partir del 2, la sucesión empieza a decrecer. Ya, entonces, ¿qué podemos poner nosotros? A ver, déjenme borrar esta parte de aquí. Hemos concluido, por lo tanto, que a sub n igual a n al cuadrado sobre 3 a la n es decreciente para toda n mayor o igual a 2, porque el 2 también se lo puede considerar. A partir de aquí empieza a decrecer la sucesión. ¿Ya? Ahora tenemos que verificar que sea acotada. ¿Ya? Nosotros podemos ver aquí una cota superior. Vamos a poner aquí cota superior. Que vendría a ser el 4 novenos, que sería en A sub 2, ¿no? A sub 2 igual a 4 novenos, sería la cota superior, la que ustedes observan aquí, pero ahora tenemos que averiguar cuál es la cota inferior. Y para ello,
podemos calcular el límite cuando n tiende al infinito, ¿sí? De n al cuadrado sobre 3 a la n, ¿sí? ¿Cómo calculo este límite? Pues aplicando el L'Hopital simplemente me quedaría el límite cuando n tiende al infinito, porque se cumple, ¿no? Infinito sobre infinito. Aquí quedaría 2n sobre, derivando 3 a la n, sería 3 a la n por logaritmo natural de 3. Vuelvo a aplicar L'Hopital y quedaría el límite cuando n tiende al infinito de 2 sobre 3 a la n por logaritmo al cuadrado de 3. ¿Ya? Entonces reemplazo el valor de infinito y esto se hace 0 este límite, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que tiene una cota inferior. Vamos a poner aquí cota superior en 4/9 y cota inferior en 0, ¿no? Por lo tanto, esta sucesión está acotada superiormente e inferiormente. Entonces, miren, la sucesión es decreciente a partir del 2 y es acotada superior e inferiormente, por lo tanto, podemos nosotros concluir que esta sucesión es convergente. Y aquí lo hemos hecho aplicando lo que es el teorema de la sucesión monótona. Espero que haya quedado claro este problema, chicos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden escribir en los comentarios. Yo responderé todas sus dudas. Pasemos al siguiente problema. Bien, en este nuevo problema me piden verificar si la siguiente sucesión es convergente o divergente y me dan esta sucesión C sub n igual a menos 1 a la n por n más 9 sobre 4n cuadrado. Como ustedes pueden observar, esta sucesión es alternante, ¿sí? Entonces, cuando tengan una sucesión alternante, ustedes deben aplicar lo que es el criterio de la convergencia. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Criterio de la convergencia. ¿Qué dice este criterio? Dice lo siguiente. Si el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de a sub n, que es la sucesión, es decir, de la serie positiva, si el límite de la serie positiva te da 0, entonces la sucesión a sub n, que viene a ser la sucesión alternante, converge. ¿Ya? Eso dice el criterio de la convergencia. Este se lo utiliza para series alternantes. Cuidado y se confunden con el criterio de la divergencia. El criterio de la divergencia, en cambio, dice lo siguiente. Y este de aquí, en cambio, es para series positivas. ¿Sí? El de aquí es para series positivas. Dice que si el límite, cuando n tiende al infinito, de la serie a sub n, o de la sucesión a sub n, de la sucesión a sub n, pero esta sucesión a sub n tiene que ser positiva. Si este límite da diferente de 0, entonces la sucesión a sub n, que es la sucesión de términos positivos, diverge. ¿Ya? Hay que tener cuidado con estos criterios, ¿sí? El de arriba, el primero, se lo usa para series alternantes. ¿Ya? Y el de abajo se lo utiliza para series de términos positivos. Bien, entonces calculemos aquí, miren, me dan esta serie alternante, yo tengo que calcular el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de la sucesión, que sería menos 1 a la n por n más 9 sobre 4n cuadrado. ¿Qué es lo que hace este valor absoluto? Lo que hace simplemente es anular la parte alternante. Y entonces te quedaría el límite cuando n tiende al infinito del valor absoluto de n más 9 sobre 4n cuadrado. ¿Sí? Entonces este es un límite al infinito. ¿Cómo se lo calcula? Pues de la siguiente forma, ¿no? El límite cuando n tiende al infinito de cada término lo divido para n cuadrado. Aquí quedaría 1 sobre n más 9 sobre n cuadrado. Y en la parte de abajo quedaría solamente 4. Bien, entonces si yo reemplazo el valor de infinito, esta parte de aquí se hace 0, la parte de acá también se hace 0. Y entonces el límite va a quedarte arriba 0 sobre 4, y 0 sobre 4 es 0. Entonces, como el límite de la serie
en valor absoluto, de la sucesión, perdón, el límite de la sucesión en valor absoluto, dio 0, por lo tanto, la sucesión C sub n converge, ¿no? Y aquí hemos resuelto este problema de aquí. Pasemos al siguiente ejercicio. Bien, chicos, y para terminar este video de sucesiones, veamos el siguiente problema. Me pide determine la forma explícita de la sucesión A sub n, ¿ya? Si la forma explícita de la sucesión de sumas parciales asociada está dada por Sn igual a n más 1 sobre n. Bien, entonces miren, me dan la forma explícita de la sucesión de sumas parciales y lo que me piden hallar es la forma explícita de la sucesión A sub n, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? Tenemos que recordar que la sucesión de sumas parciales, Sn, no es nada más que la suma de A1 más A2 más A3 más punto más A sub n menos 1 y más A sub n. ¿Sí? Esa es la sucesión de sumas parciales. Ahora, pero observen esta parte que está aquí, A1 más A2 más A3 más punto más AN menos 1, eso lo puedo escribir como la suma de n menos 1 términos de esta sucesión. En otras palabras, la suma enésima es igual a la suma n menos 1 más el término A sub n. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar el término A sub n, que es igual a S sub n menos S sub n menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, A sub n va a ser igual a Sn, que eso me lo dan aquí, que es n más 1 sobre n, menos Sn menos 1. ¿Quién sería Sn menos 1? Pues sería lo siguiente. Aquí en la n tengo que reemplazar n menos 1, ¿no? Porque aquí tengo Sn es igual a n más 1 sobre n. Entonces, en otras palabras, Sn menos 1 sería n menos 1 más 1, que viene a ser el 1 que está acá, dividido para n, pero no sería n, sino n menos 1. Y ese sería Sn menos 1. Por lo tanto, aquí podemos observar que nos queda que A sub n va a ser igual a n más 1 sobre n menos, aquí esto se cancela, se simplifica, sobre, menos n sobre n menos 1. ¿Ya? Entonces, este sería A sub n, pero esto todavía se puede simplificar un poco aquí. Podemos sacar aquí mínimo común, que sería n por n menos 1. Ya aquí se multiplica cruzado, ¿no? Recuerden, es una suma de fracciones, quedaría n al cuadrado menos 1 menos n al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, me quedaría que A sub n va a ser igual a, miren que se cancelan los n cuadrados, y quedaría menos 1 sobre n cuadrado, aquí sería, menos n. O pueden dejarlo simplemente así como está, tal como está, no factorizado, n por n menos 1. Bien, y entonces esta sería la forma explícita de A sub n, de la sucesión A sub n. Recuerden que esta forma funciona para n mayor o igual a 2. Aquí lo pueden observar claramente, ya que si yo reemplazo el 1 me queda el denominador 0. Bien, y entonces, ¿quién sería el primer término? El primer término, recuerden que S sub 1 es igual a A sub 1. La suma del primer término es igual al primer término. Entonces quedaría que A sub 1 va a ser igual a S sub 1. Si yo tengo que S sub n es igual a n más 1 sobre n, entonces S sub 1 sería 1 más 1 sobre 1 mismo. Y entonces me queda que A sub 1 es igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría la forma? Quedaría que A sub 1 es igual a 2 y quedaría que A sub n es igual a esto que está acá, ¿no? Menos 1 sobre n por n más 1 para n mayor o igual a 2. Y listo, chicos, hemos terminado este problema. ¿Sí? Bien, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal y denle a la campanita para que puedan ver los siguientes videos. Compartan con sus compañeros y dale like a este video.
Cualquier pregunta que tengas, puedes escribirla en los comentarios, que yo estaré respondiéndola, ¿no? Muchas gracias, nos vemos hasta el siguiente video.